ayer le informábamos, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pues daba a conocer que el próximo viernes va a iniciar el preregistro para la vacunación de adolescentes entre 15 y 17 años sin comorbilidades. Y es que se está llevando a cabo ahorita sí un proceso de vacunación para adolescentes de 12 a 17 años, pero son aquellos que tienen alguna comorbilidad grave. Bueno, esto ya no va a suceder, ahora va a ser ya para todos los que tengan entre 15 y 17 años y se deseen vacunar. Para hablar acerca del tema, yo le agradezco, como siempre, al doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, pues que platique con nosotros en este espacio. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día. Buen día, Wendy. Un gusto estar contigo y tu auditorio. Gracias. Pues vamos paso a pasito, doctor, pero pues ya dimos uno grande con este, ¿no? Ya es un buen avance que empiece la vacunación para este grupo etario. Sí, la buena noticia es que pues ya se abre no solamente a los adolescentes que tienen comorbilidades, sino a todos, ¿no? Uh-huh. La situación aquí que llama la atención es que pues en todo el mundo se ha abierto de 12 a 17 y aquí parece que vamos a cuentagotas y pues seguimos teniendo números, 31 millones de vacunas almacenadas. Entonces, seguimos en esa incertidumbre de por qué no podemos hacer una vacunación más efectiva, sobre todo de cara al invierno, que sabemos que es pues la prueba que viene. Claro. De estas 31 millones vacunas almacenadas de las que me habla, ¿hay biológicos de Pfizer que, bueno, son los que se están autorizando para este grupo de edad? Es que nadie sabe bien esos datos, porque eso es lo que quisiéramos tener. Para tener certidumbre, pues tendríamos que tener esos datos, porque da la impresión que los cambios como el que ocurrió ayer, en donde ya se toma la decisión afortunada, y creo que como lo dices tú al principio es real, muy buena noticia para estos jóvenes, pero son improvisaciones dentro de un plan que pues no existe. De repente no sabemos si la semana que entra nos van a decir, ya vamos a revacunar a maestros con que recibieron cancino. O sea, no hay un plan de vacunación establecido y eso pues hace que no sepamos si las 31 millones de vacunas que están ahí no se pueden aplicar a jóvenes porque no son de Pfizer, o si son de Pfizer, se están reservando para otra situación. Seguimos mucho a tinieblas, como hemos pasado toda la pandemia, desafortunadamente. Ahora, bueno, abrirlo de 15 a 17 años también supongo que tiene que ver con algún jalón de orejas o por lo menos tratar de emparejarse al trabajo que están realizando allá en la Unión Americana, ¿no? En donde finalmente pues ya la vacunación va desde los pequeñitos de 11 años hacia arriba. Desde los 5. Uh-huh. Ya en Estados Unidos están vacunando desde 5 años en adelante y se habla de que probablemente para mitad de diciembre se habla de 6 meses a 5 años. Entonces vamos atrás, vamos retrasados y hay que tomar en cuenta que nuestra población, la población mexicana, es una población todavía joven comparada con otros países como los países europeos en donde pues, el promedio de edad es mayor. Entonces lo que buscas es protegerlos y evitar que siga habiendo diseminación del virus, porque eventualmente si sigue habiendo diseminación del virus, los que empiecen a perder inmunidad por el tiempo pues se van a volver a poner en riesgo. Es decir, no estás terminando de vacunar cuando ya deberías de estar revacunando, sobre todo a ciertos grupos de edad o personas que recibieron algún biológico del cual hay dudas. Uh-huh. Y lo que llama la atención también ahorita que toca ese tema, doctor, el que dicen una cosa y hacen otra, ¿no? Veíamos hace unos días el anuncio de que se iba a buscar un amparo para evitar la vacunación a los menores y de repente pues nos dicen, no, saben que siempre sí, pero nada más van a hacer a estos. Entonces yo no entiendo, no sé si usted como doctor tenga alguna respuesta a ello, ¿por qué estas contradicciones? ¿Por qué este juego? Porque lo quiero decir así, no de otra forma, este juego entre hoy sí, mañana no, el estira y afloja, en un tema tan importante como es la salud y en una situación tan complicada y tan grave como ha sido la pandemia por COVID-19. Pues mira, de verdad yo no tampoco lo entiendo. Yo creo que la salud ha sido pues duramente golpeada en los mexicanos. El exceso de mortalidad que tenemos es arriba de 500,000 de mexicanos que han fallecido en la pandemia. Ya nos dimos cuenta que la estrategia que se usó para enfrentar a la pandemia fue equivocada.
y ahora este tipo de mensajes, de bandajes, pues también confunde a la población, porque si tú tienes dudas por cualquier razón de ponerle la vacuna a un joven, a tu hijo, y te da un mensaje de que no la vamos a poner porque no la necesitan, y después a la semana sí la vamos a poner, pues también confunde a la población, que ha sido uno de los graves problemas en el manejo de la pandemia, la falta de tener un mensaje contundente, sólido, congruente, que vaya pues dirigido a las personas que no tienen los conocimientos o no tienen la capacidad para tomar ese tipo de decisiones que pues el gobierno debería estar tomando. Y hay dos puntos que mencionó usted que también me gustaría platicar en esto. El primero de ellos, si bien ya se está abriendo la vacunación para este grupo de 15 a 17 años, se están vacunando a los rezagados, hay niños con comorbilidades graves que también están siendo inmunizados. ¿Qué pasa con otro sector de la población que no se ha vacunado? Porque si bien aquí en la Ciudad de México, qué bueno y lo aplaudimos, nos reportan un 95% de inmunización para las personas mayores de edad. O sea, ya el 95% cuenta con su dosis o su esquema completo. Pero en otros estados sabemos que hay gente que pues ni el primero, y no es porque no quieran, sino porque no les ha llegado la vacuna. Sí, si vemos los números, estamos alcanzando apenas el 50% de la población vacunada con un esquema completo. Quiere decir que, de otra forma de verlo, 50% de la población está desprotegida. Es decir, 1 de cada 2 mexicanos, porque si tú tienes un esquema con una sola dosis, se ha visto que con la variante Delta, la posibilidad de protección es menor del 30%. Entonces, estamos platicando con el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, sobre este tema de la vacunación anti-COVID aquí en nuestro país. Y entonces nos decía, doctor, el 50% de la población aquí en México está desprotegida. Sí, porque con la variante Delta, la protección de una sola dosis de los esquemas que requieren 2 dosis, pues no es suficiente para tener una protección adecuada. Y insistía, la población mexicana es joven, es una población en donde el promedio de edad sigue siendo bajo, y por eso es importante, uno, como tú comentabas, que se vacunen los municipios, los sitios en donde ha habido pues un retraso en la aplicación de la segunda dosis, en lugares en donde no ha llegado la primera dosis, y evidentemente empezar a tener un plan para acabar de vacunar a los jóvenes, no solamente a los de 15 en adelante, sino de grupos de edad menor, y pues empezar también a tener un plan en cuanto a la revacunación, porque se ha visto en otros países, incluso la propia China lo está haciendo con sus biológicos, de los cuales nosotros tenemos 2, que están ya poniendo refuerzos. Entonces, da la impresión que nos estamos rezagando, y pues esto nos puede poner en riesgo de que existe un rebrote. Y ese era el segundo tema que quería abordar con usted, el tema de la revacunación, ¿no? La primera vacuna, según las cuentas, fue aplicada en diciembre del año pasado, ¿no? Al personal médico. Ya vamos a cumplir un año. En algunos biológicos se dijo que quizás hasta 6 meses posterior al último refuerzo, se tenía que aplicar el siguiente. Entonces, pues ya nos estamos retrasando en este sentido. Es decir, todavía no terminamos una cosa cuando ya se nos viene encima la otra. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa es la gran duda, porque la inmunidad tiene tiempo de caducidad, tanto la inmunidad en personas que se infectaron en forma temprana por la enfermedad, pues conforme ha pasado el tiempo, si ellos no se vacunan, sabemos que hay reinfecciones. Y lo mismo está ocurriendo con personas que recibieron 2 dosis y que va pasando el tiempo y entonces empiezan a perder inmunidad. Si tú tienes tu población vacunada en un gran porcentaje, pues estos que empiezan a perder inmunidad rápidamente los puedes rescatar. Si tú tienes 50% de tu población no vacunada, pues los vacunados, que todavía son pocos, en la mitad, van a empezar a perder inmunidad cuando todavía hay la posibilidad de que el virus tenga una diseminación importante en el sitio en donde estás. Eso es lo que preocupa.
Y en este sentido, doctor, ¿qué es lo que debe de hacer la autoridad o qué debemos de hacer nosotros como ciudadanos? Yo sé que en este tema, bueno, pues estamos muy atados de manos porque no se ha abierto el mercado para que sean los particulares los que vendan o apliquen en las vacunas. Pero ¿qué debemos de esperar? ¿Qué debemos quizá exigir? Y las autoridades, ¿de qué manera deben de actuar para que, pues, vamos muy bien, ¿no? Vamos con muy pocos casos, hospitalizaciones, defunciones, que esto no vuelva a empezar a subir otra vez como lo hemos visto en meses anteriores? Pues yo creo que el punto fundamental es que la vacunación ya se abra a que no sea una vacunación centralizada, eso se requiere. Ujú. Y si no va a ser así, que entonces se explique cómo se va a realizar esta revacunación, cuál es el plan para vacunar a menores de 15 años, porque pues como sucedió ayer, fue algo que no nos esperábamos, Ujú. afortunadamente fue una buena noticia, pero pues lo que teníamos de la semana anterior era no los vamos a vacunar, esta semana resulta que sí. Entonces esto crea incertidumbre en la población y ¿qué es lo que pasa? La gente va y está buscando cómo ponerse otra vacuna de la que sea y como sea y de acuerdo a lo que ellos puedan encontrar. De esa manera, pues está perdiendo toda lógica, toda estructura de un plan de salud de vacunación que ahorita es la parte más importante para el futuro cercano de nuestra ciudadanía, porque ya estamos, pues, evidentemente muy golpeados por la COVID y lo que menos queremos es que haya un nuevo repunte. Para eso necesitamos certidumbre, necesitamos saber cuál es el plan y abran la vacunación. Ya vacunaron un año ellos. Ya vimos que tienen muchos problemas de distribución. Que se abra la vacunación. La vacunación en México era muy buena. Ahora ha resultado muy deficiente. Bueno, se puede corregir. Al final es la salud de los mexicanos. Y no como se pensó, porque bueno, pues no lo comprobamos, ¿no? Pero se pensó que se estaba utilizando como moneda de cambio, ¿no? La vacunación, pues eso es jugarle chueco a la ciudadanía. Pues sabes, si ves los números de los vacunados en los últimos días, el número de vacunas aplicadas ha disminuido en forma muy importante. Ayer el reporte fue de que se habían aplicado 14.957 dosis. Ni siquiera, o sea, el número de dosis que se aplicaba cuando empezaba la vacunación daría la impresión de que pues estamos bajando la guardia. Pues sí, pues a ver qué es lo que pasa. Esperemos que no pase nada malo, porque, insisto, vamos bien, hay que reconocerlo. Pues por lo menos el hecho de que el país esté pintado ya casi en su total en verde, yo creo que son buenos signos. Pero también, doctor, preguntarle ya por último, dejar tantito el SARS-CoV-2. Estamos en temporada de influenza, otro virus que, pues en el caso de los menores de edad sí resulta ser grave, a lo mejor no es en el caso del SARS-CoV-2. ¿Qué recomendaciones para la población en este sentido? Pues vacunarse y seguir las recomendaciones que usamos para el SARS-CoV-2 en cuanto a prevención, porque pues, son los dos virus respiratorios, el que tú uses cubrebocas, que tengas espacios ventilados, que no acudas a lugares con reuniones importantes, que si tu niño amanece en la mañana con gripa, pues no lo mandes a la escuela porque va a contagiar a otras personas. Es decir, las medidas que hemos ido tomando contra el SARS-CoV-2 aplican para la influenza. Y la otra es vacunarse. La vacunación está abierta para todos Ujú. la población, entonces busca dónde te van a vacunar y que te vacunen. Perfecto. Pues doctor, como siempre, un gusto platicar con usted. Esperemos, ¿no?, que la próxima semana ya nos avisen que ya no va a ser los de 15, sino los de 12 y poco a poco así nos vayan reduciendo la edad para poder tener vacunados a nuestros pequeñitos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti y que a seguirnos cuidando. Claro que sí, muchas gracias, muy buen día. El doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo. La vacunación contra la COVID-19 a menores de 15 a 17 años. Seguimos.